Listo, empezamos a grabar. Bueno, alguien hoy me hizo una pregunta. Hoy me hicieron una pregunta sobre el taller. Me gustaría poder responderle acá para, digamos, ayudarlos de la actividad. Digamos, esa actividad es sencilla. Se hace un enunciado y usted escoge la opción que le parezca, ¿no? Entonces, la primera pregunta dice, si la proposición P es falsa, entonces, Data. recuerden, Pero lleva esto para allá, mi amor, trae data. Esto que mi mamá. voy a silenciar un momentico, qué pena que lo silencie, pero pues la idea es que tengamos los micrófonos apagados mientras yo estoy hablando. Claramente ustedes lo pueden abrir cuando quieran preguntar algo. Entonces recordemos, dice, si la proposición P es falsa, entonces, ¿qué significa esa rayita con el P? ¿Qué significa? ¿No? ¿Ninguno recuerda? ¿Se acuerdan que esa rayita lo que hace es negarme la proposición? Y cuando yo niego la proposición, el valor de verdad cambia, ¿sí? Entonces me está diciendo que la proposición P es falsa. Entonces, P ya tiene un valor de verdad que es falso. Entonces, esa rayita lo que hace es negármela y me cambia el valor de verdad. Entonces, como P es falso, la opción verdadera o la respuesta sería verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo cambia de falso a verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, había otra pregunta, creo que con la 3. Dice, si la proposición P es falsa, entonces P, recuerden qué significa eso, o Q es, ¿de acuerdo? O es falsa, o es verdadera, no se puede establecer, depende del valor. Entonces, ustedes tienen que ir a la tabla tienen que irse a la tabla vamos a construirla acá un momentico. Recordemos P, Q, eh, P o Q. Esto fue lo que vimos en la clase pasada, entonces esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero, falso. Esto es falso, verdadero, este es falso, falso. ¿Cierto? Entonces, ok. Entonces, cuando las dos son verdaderas, verdadero. Cuando alguna de las dos es verdadera. Cuando alguna de las dos es verdadera, sigue siendo verdadero. Y es falso solo cuando las dos son falsas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjese que la pregunta dice, esa es la tabla y fíjense lo que dice la pregunta, hay que tener cuidado. Si la proposición, estamos en la 3, si la proposición P es falsa, entonces P o Q es, ¿sí? Entonces me está diciendo que P es falsa. ¿Cuándo es P es falso? En estas dos opciones, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eh, si P es falsa, Q podría tomar el valor de verdad verdadero. O sea, si P es falsa, entonces Q podría tomar dos opciones, o que sea verdadero o que sea falso. Si toma verdadero, pues la respuesta sería verdadera. Entonces yo diría que verdadero, pero no sabemos cuál es Q. Entonces no funciona. Si Q toma falso, pues la respuesta sería falsa.
Entonces aquí la respuesta sería falsa, pero no sabemos qué toma Q, ¿cierto? No sabemos qué valor de verdad toma Q. Entonces que ya digamos en principio podemos descartar estas dos. No puede ser ni verdadero ni falso, ¿sí? Entonces usted pensaría, bueno, podría ser la C. No, tampoco. Ahí lo que me está diciendo es que depende del valor de Q. ¿Por qué depende del valor de Q? Porque Q puede tomar dos opciones, verdadero o falso. Entonces, eh, este resultado, el valor de verdad de P o Q, va a depender del valor de Q. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería como el análisis. Para todos hay que hacerlo. No es difícil, es sencillo, ¿de acuerdo? Es sencillo. Igual si tienen preguntas, me dicen, yo les colaboro. No hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo, chicos y chicas? Sí, señor. Bueno, Sí, muy bien. señor. Solo quería mencionarles eso. Y vamos a continuar ahora sí. Vamos a ver qué hay para hoy. Bueno, acá hay más preguntas. Tienen que tener cuidado con esas preguntas. Entonces, listo, vamos a hablar de lógica matemática y vamos a entrarnos un poquito más a lo profundo. Entonces, hoy vamos a hablar de tablas de verdad y vamos a hablar de que hay contradicciones, de que hay tautologías y de que hay contingencias. ¿Sí? Pero sencillamente vamos a hablar primero solo de contradicción. Una proposición compuesta, ustedes recuerden, una proposición compuesta es una contradicción cuando esta es falsa bajo todos los valores de verdad que pueden tomar las proposiciones simples. Entonces, por ejemplo, veamos que, recordemos, esta es una proposición compuesta. Puede ser P o Q, entonces R, por ejemplo. ¿Sí? Pero entonces vamos a tratar de escribirlo en el español. Es decir, con ejemplos, pero en el español. Yo de buena gente le encargo. Entonces, por ejemplo, eh, quiero armar esta proposición P o Q. Entonces, R. Recuerde que este símbolo representa entonces, ¿no? Este símbolo. Y demos un ejemplo con alguna proposición en el español. Por ejemplo, pensemos a ver. Por ejemplo, recordemos que para pasar una materia aquí en el colegio, usted tiene que sacar una nota igual a 3, una nota mayor a 3, ¿cierto? Si usted saca 2.9 en la materia, ¿qué significa? Que pierde, ¿no? Perdió la materia. Si usted saca 3, significa que pasa. Pero si usted saca mayor a 3, digamos mayor a 3, pongamos mayor, pues igual sigue pasando, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de escribir una frase con esto que acabo de decir. Una proposición. Por ejemplo, pero busco un nombre acá. Eh, por ejemplo, Rebeca. Con el nombre Rebeca. Si
Rebeca obtiene 3 o mayor a 3, ¿qué pasa? Entonces, pierde, digamos, hablemos de lógica. Lógica, ¿sí? Entonces, mire que ahí tenemos, ahí tenemos las proposiciones. Vamos a señalarlas con el, veamos. La primera, P. Esa sería si Rebeca obtiene 3, ¿cierto? El conector O, pongamos aquí conector O, sería este. ¿Listo? Luego, Q. ¿Quién es Q? Mayor a 3, ¿cierto? Luego viene otra vez el conector. En este caso el conector sería entonces, ¿de acuerdo? Y por último, R, que en este caso sería entonces pierde lógica. ¿Sí notan cómo está compuesto ahí el ejemplo? Hagamos otro Sí. ejemplo. Si, pongamos Martín obtiene 2.9 o menor a 3, entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasaría? Ah, no, pero ojo, me acabo de equivocarme en la primera. ¿Por qué? Aprueba. Ojo, porque cuando se aprueba la materia, cuando saca 3 o mayor a 3, ¿cierto? Entonces en la primera me estaba equivocando y no me dijeron. ¿Listo? Ahora sí está bien, ¿cierto? Si Rebeca obtiene 3 o mayor a 3, entonces aprueba lógica. Si Martín obtiene 2.9 o menor a 3, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pierde. Entonces, ¿cómo sería pierde? Pero entonces pongamos desaprueba. Desaprueba lógica. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces vamos a señalar aquí en los espacios. Entonces, y el P, ¿quién sería? Si Martino tiene 2.9, ¿cierto? ¿Quién sería el Q? Bueno, este O sería el conector. ¿Y quién sería el Q? Sería menor a 3. Y el R sería, entonces, esa prueba. Bueno, claro que aquí el entonces también es un conector. Entonces es un conector que sería la flecha verde. Y R sería esa prueba lógica. Sí, acá hay dos ejemplos diferentes. Este es un ejemplo, ¿sí? Y el otro es otro ejemplo. Este es un ejemplo y este es otro ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, a ver cuándo, digamos, el resultado es una contradicción, es una tautología o es una contingencia. Recuerda que es contradicción cuando el resultado es falso.
aquí lo dice. Una proposición compuesta es una contradicción cuando ésta es falsa bajo todos los valores de verdad que puedan tomar las proposiciones simples. ¿Sí? Para eso les voy a recordar la tablita del entonces. Vamos acá atrás. ¿Qué es esta? Esta. ¿Sí? Es esa. Entonces, ¿cuándo es verdadero? Cuando las dos son verdaderas. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces el resultado es falso. ¿Sí? ¿Qué lo está diciendo? Otra vez, pero veré otra vez. Cuando las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. ¿Sí? Si la primera es falsa y la segunda verdadera, el resultado es verdadero. Y si las dos son falsas, pues el resultado es falso. ¿Sí? Entonces, la idea es que vamos a aprender a construir tablas de verdad. ¿Listo? Entonces vamos a construir la tabla de verdad de este ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, tenemos tres valores, P, Q y R. ¿Cierto? Tenemos tres valores, P, Q y R. Entonces, cada uno de ellos va a tener un valor de verdad. Y digamos, la operación que queremos realizar es esta. P, O, Q, entonces R. ¿Sí? Entonces tengo que preguntarme eh, cuántas posibles combinaciones hay con R, con estas tres. Por ejemplo, si P es verdadero, Q puede ser verdadero y R pues podría ser verdadero también, ¿cierto? Esa es una combinación. Eh, por ejemplo, puede ser que P sea verdadero, Q sea otra vez verdadero y R podría ya ser falso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál otra combinación existiría? Por ejemplo, que P sea verdadero, Q sea falso y R pues sea otra vez verdadero. Esa es una posible combinación. ¿Faltaría una? Sí, cuando este es verdadero y cuando las dos son falsas. ¿Sí? Pero entonces hay que construir más combinaciones. Por ejemplo, cuando esta es falsa y cuando esta empieza a ser verdadera, esta sería verdadera. Entonces, cuando esta es falsa, este podría ser verdadero y este podría ser falso. ¿De acuerdo? Falta otra, cuando este es falso. ¿Qué otra combinación nos faltaría ahí? Bueno, una, dos, tres, cuatro, una, dos. Nos faltan dos. En la última es cuando todos son falsos, pero nos falta una acá. ¿Cuál sería? Ah, claro, cuando esta es falsa, cuando esta es verdadera. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a jugar con eso. Aquí hay que tener cuidado. Entonces vamos a construir la tabla, ¿verdad? De esta operación. P, quiero que pongan atención. P, O, Q, entonces R.
Y estas son todas las posibles combinaciones que yo puedo hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces tengo que saber qué valor de verdad tiene esto, qué valor de verdad tiene R, y al final qué valor de verdad tiene eh, el entonces. Entonces, veamos. Digamos, como la operación que quiero construir es esta, P, O, Q, entonces R. eh, Voy a separarlos. Voy a primero operar P o Q. Esa va a ser mi primera operación. Si esto me da un resultado. Y por último, es el resultado que me lo opero con R. Con cuál conector, con el entonces. Entonces quedaría P, O, Q, entonces R. Entonces el ejercicio va a ser armar la tabla, ¿verdad?, de esa operación. ¿Sí? Mira, ah, Entonces, vamos primero a llenar esta. A llenar P o Q. Entonces, para llenar P o Q tengo que tener en cuenta la tablita de P o Q. Voy a escribirla acá. P, Q, y vamos a escribir P o Q. Esa tablita, ¿se acuerda que la vimos en la clase pasada? Entonces, ¿cuántas combinaciones son? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Entonces, todo va a ser de acuerdo a las tablas que tengamos. Entonces, cuando son verdaderos, las dos son verdaderas. Cuando una es verdadera, todo es verdadero. Si una es falsa y la otra es verdadera, sigue siendo verdadero. Y solo es falso cuando todas son falsas. ¿Listo? Ese es el conector. Entonces, me están diciendo que opere. Aquí entonces quiero que presten atención. P, ¿quién es P? Verdadero, ¿cierto? Y Q, verdadero. Entonces, según la tabla, si P y Q son verdaderos, el resultado es verdadero, ¿cierto? Entonces, continuemos con la siguiente. Otra vez P y Q. Entonces, miremos, P es verdadero y P y Q sigue siendo verdadero. Entonces, sigue siendo verdadero. Ahora, sigamos. P es verdadero y Q es falso. Veamos la tabla. Si P es verdadero y Q es falso, entonces sigue siendo verdadero. Según el ejemplo acá. Miren, verdadero. Entonces, cuando aquí sigue siendo verdadero, P es verdadero y Q es falso, sigue siendo verdadero. Si P es falso y Q es verdadero, veamos la tabla. Aquí, Q es falso y P es verdadero. Entonces el resultado es verdadero. ¿Sí? Le estoy señalando. Sigue siendo verdadero. Entonces, por consiguiente, el otro también va a ser verdadero. ¿Y cuándo es falso? Cuando las dos son falsas. Entonces este es falso y este es falso. Porque miren, aquí tengo P falso, aquí tengo P falso, aquí tengo P falso, aquí tengo P falso. Entonces va a ser falso. ¿Sí? Listo. Listo. Entonces ya operamos esto. Ahora vamos a hacer toda la operación o todo el conector. Todo. ¿Listo? Entonces, fíjense, ya hicimos este conector. Ahora nos falta este, el entonces. Para eso tengo que buscar la tabla del entonces. Voy a escribirla acá otra vez. Entonces, para ahorrar.
Pero entonces voy a borrar este. Y voy a cambiarlo por el entonces. Pues entonces, el Q es que le borramos. Uy, se me está borrando todo, pero no importa. Entonces recuerden, cuando las dos son verdaderas, verdadero, ¿sí? Cuando la primera es verdadera, la segunda es falsa, ¿qué me da? Pero buscamos la tabla original que está por acá. Aquí está. Cuando la primera, las dos son verdaderas, me da verdadero. Cuando una es falsa, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, me da falso. ¿De acuerdo? Y cuando la primera es falsa, la segunda es verdadera, me da verdadero. Entonces, esta es falsa, esta es verdadera y esta es falsa. Pero acá hay un error. Déjenme ver un momento. Ahí creo que tengo un error acá. Un segundo. Sí, acá hay un error. Cuando las dos son falsas, también es verdadero. ¿Listo? Entonces, ahí atentos. Listo. Entonces ya tengo, vamos a usar, esta tabla de acá, ¿cierto? Porque vamos a operar ahora P o Q con R. P o Q con R. Lo vamos a operar. ¿De acuerdo? Entonces, P o Q, ya tenemos que P o Q en la primera fila es verdadero. ¿Sí? Y R, veamos que R está en esta fila. R está acá. R es esta fila de acá. Perdón, esa columna. Esa columna. Entonces, veamos. Cambiemos el color azul. Entonces, veamos. Tengo que P o Q, la primera es verdadera. Entonces, o sea, esta parte es verdadera. Es como que acá fuera verdadero. ¿Sí? Y la segunda parte es verdadero, porque es R, ¿cierto? Recordemos, aquí tengo R, que es este R. Entonces, como si tuviera acá verdadero y acá verdadero. ¿Qué es esto mismo acá? Verdadero, verdadero. Entonces, cuando las dos son verdaderas, ¿qué resultado me da? Me da verdadero. ¿Listo? Usando la tabla. Uy, se me va a apagar esta tabla. Necesito el cargador. Un segundo. Se me va a apagar la tabla. No. Pero préstame su cargador. Mejor, su cargador. No, este cargador no, sino el cargador suyo. También me sirve la toma para mí. Sí, ese cargador. Ya un segundo que se me va a descargar. Ok. Entonces continuemos. Listo, ya la primera fila me dio verdadero. Vamos con la segunda.
tengo que P o Q, o sea, esto aquí es verdadero, porque tengo P o Q, ¿sí? Y luego tengo que operar con un R. Entonces lo opero con este R, es falso. ¿Sí? Entonces es como si tuviera verdadero y aquí falso. Entonces busco una tabla. Verdadero, aquí tengo falso. Entonces me da falso. Entonces, ¿qué pasa? Esto me da falso. Se me fue aquí la línea. ¿Listo? Entonces sigamos. Voy a operar este verdadero con verdadero. Entonces vuelvo a la primera fila. Verdadero, verdadero. Cuando es verdadero, verdadero, me da verdadero. Ahora sigamos. Cuando las dos son falsas, perdón, continúo. Verdadero y la siguiente es falso. Si entonces tengo verdadero, falso, entonces me da falso. ¿Listo? Continúo. Tengo otra vez verdadero, verdadero, entonces esto me da verdadero. Continúo. Tengo que esto es verdadero y tengo que la siguiente es falso. Entonces es como si tuviera verdadero, falso y eso me da falso. Entonces, falso. Esto es falso. Ahora, tengo falso, verdadero. ¿Sí? Entonces busco, este es falso, este es verdadero. Entonces, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadero, me da verdadero. Y tengo falso y falso. Entonces, como las dos son falsas, miren, las dos son falsas, esto me da verdadero. Verdadero. Listo. Y ya construí la tabla. Entonces, el resultado de esa tabla va a ser esta. Este es el resultado que yo quiero que encuentre. ¿De acuerdo? Listo. ¿Se ve difícil? Es difícil, chicos y chicas. ¿Cómo lo vieron? ¿Está complicado? ¿Está complejo? No les escucho. Bueno, tranquilos. Igual esto, yo el trabajo que les dejo va a ser exactamente lo mismo que yo haga en clase, usando algún, usando las tablas de verdad, pero pues el ejemplo cambia un poquito. La idea es que hagan una tabla, que construyan la tabla de verdad de acuerdo a la proposición que yo le dé. ¿Sí? Entonces, tranquilos. Miremos la actividad, a ver en qué consiste la actividad. Pues la actividad es más teórico, entonces no hay tantas tablas que construir. Pero ese es más o menos el ejemplo que quiero que hagan, que construyan. ¿Sí? Entonces, en principio puede ser que sea difícil, pero no es difícil. Es sencillo. Y tienen que aprender a hacerlo con, con esto, usando las tablas de verdad. Entonces tienen que usar las tablas de verdad de cada ejemplo, de cada operador lógico. ¿De acuerdo? Sencillo. Pero miramos qué hora es. A ver, hagamos otro ejemplo. A ver, uno que sea sencillo. Este mismo, pero con este mismo, pero con I. Va a ser P, I, entonces, perdón, P, I, Q, entonces R. ¿Sí? Entonces construyamos la tabla de verdad. Entonces, como son tres letras, tenemos P, Q, R, entonces colocamos tres letras. P, Q y R. Entonces, ¿cuáles son todas las posibles combinaciones? Que las tres sean verdaderas, que la primera sea verdadera, la segunda verdadera y la tercera falsa. Luego, verdadero, falso, verdadero. Luego, verdadero,
falso, falso. ¿Sí? Luego, falso, verdadero, verdadero. Luego, falso, verdadero, falso. Luego, falso, falso, verdadero. Y la última que todas sean falso, falso y falso. Y lo que queremos encontrar es y, P y Q, entonces R. Pero lo hacemos por partes. Como la proposición es compuesta, primero hagamos este, P y Q. Entonces coloquemos P y Q. ¿Listo? Bueno, entonces, para eso recordamos la tabla de IQ, de I. Voy a escribirla por acá a un lado. Vamos a escribirla acá. Entonces la tabla de I usted la tienen que tener escrita. Entonces P, Q, P y Q. Entonces verdadero, 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 falso, falso, verdadero y las dos últimas falsas. Entonces recuerden que ni se cumple. Si las dos son verdaderas, es verdadero. Y lo demás siempre va a ser falso. ¿Sí? Entonces vamos a usar esa tabla. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta. P y Q. Para eso tengo que ver cuáles son los valores de P y Q. Para la primera fila tenemos que es verdadero y verdadero. Entonces siempre me va a dar verdadero. La segunda fila tenemos que es verdadero y es verdadero. Entonces siempre me va a dar verdadero. La tercera tenemos que hay un verdadero y un falso. Entonces como ya hay un verdadero y un falso, pues eso me da falso. ¿Sí? Porque miren la tabla. Cuando uno es verdadero y otro es falso, eso me da falso. Ahora, continuamos. Este me da verdadero, falso, entonces sigue siendo falso. Continuemos. Falso, falso, entonces falso. Falso, falso, perdón, falso, falso, verdadero, entonces sigue siendo falso. ¿Por qué? Miremos acá la tabla. Falso, verdadero, el resultado me da falso. Entonces, cuando es con el conector y, todas son falsas si alguna de las del P y Q es falso. Y es verdadero solo cuando las dos son verdaderas. Entonces esta, falso, falso, sigue siendo falso. Acá, falso, falso, sigue siendo falso. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer el entonces, que es esta. Y para eso tenemos que tener en cuenta la tabla del entonces, que está aquí. Es esta. Entonces, vamos y la coloco acá. Entonces veamos. Tengo, es como operar este P y Q, que el valor de verdad va a ser este de acá, con el R, que el valor de verdad está acá. Entonces veamos. Cuando el primero es verdadero, bueno, estamos en la tabla, en esta. Cuando el primero es verdadero, segundo, el primero es verdadero, el primero es verdadero, todo me da verdadero. ¿Cierto? Entonces, seguimos. Entonces, primero verdadero y el segundo falso. Entonces voy a la tabla. Es este. Primero verdadero. Y el segundo es falso, entonces me da falso. Entonces continuemos. El primero es falso y el segundo es verdadero. Entonces el primero es falso, el segundo es verdadero. Entonces es verdadero. Si las dos son falsas, digamos acá, si es falso, el resultado es verdadero.
Entonces, si es falso y es falso, el resultado es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos. Si es falso, el primero, y el segundo es verdadero, recordemos la tabla, sigue siendo verdadero. Ahora sigamos. Si las dos son falsas, entonces el resultado es verdadero. Acá, si el primero es falso y el segundo es verdadero, entonces el resultado es, según esto, es verdadero. Y si las dos son falsas, definitivamente sigue siendo verdadero. Y listo. La respuesta es esta. ¿Sí? Bueno, chicos y chicas, la tarea va a ser sencilla. Solo les voy a dejar, no les voy a dejar toda esta actividad. Porque mire, si continuamos acá, aquí aparece que actividad 2, pero no les voy a dejar todo eso. Todo esto no. Simplemente les voy a colocar un ejemplo, puede ser este, y que ustedes me digan si es falso, si es verdad. Bueno, o sea, que me hagan la tabla verdad completa. Y podemos utilizar, bueno, yo invento el ejercicio. Por ejemplo, este. Este va a ser el ejercicio. O la tarea. Yo luego la pongo en claro. Pero básicamente es encontrar la tabla verdad para esto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces notemos que hay tres letras, P, Q. Ah, no, solo hay dos letras, P y Q. Entonces les adelanto un poco. Entonces P entonces Q o P entonces P o menos Q. Entonces P entonces Q y B o menos Q. Creo que es así. A las dos son I. Listo, entonces como es este, pues lo hacemos en otra hoja. Copiar. ¿Sí? Entonces, solo son dos letras, P y Q, no hay tres letras. Entonces, la tabla verdad tendría que ser la siguiente, solo colocar P, Q. ¿Y cuáles son las posibles combinaciones? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Estas son las posibles combinaciones, ¿cierto? Y lo separamos, entonces yo les sugiero que primero hagan este, P, entonces Q, luego hagan, porque P entonces Q es este, luego hagan este, que sería P y negación Q. Y por último hacen todo, ya hacen toda la proposición, entonces sería P entonces Q y P o, perdón, y negación Q. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la tabla que tendrían que construir. Y aquí, pues, deben colocar acá los valores que le dé, aquí lo que le dé, y aquí va a estar la respuesta. Y eso es lo que tienen que hacer. Entonces, esa va a ser la tarea. ¿Listo, chicos y chicas? Yo se las pongo en claro más tarde y subo la grabación de la clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
¿No? ¿Todo ready? Listo, Creo chicos. que no. Creo que no, profe. Sí, profe, Bueno, no, por el momento todo bien. pero ¿cómo les pareció? ¿Está complejo? ¿Está difícil? Un poquito. Bueno, igual es solo un ejercicio, solo van a hacer un ejercicio y van a tener 15, 20 días. Entonces, Ok, profe. hacerlo con calmita, ¿listo? Eh, listo, nos vemos. Nos vemos el próximo sábado. Que estén bien. Chao. Saludos a todos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Hasta luego.